estuve 25 años en el Oviedo, como jugadora, luego hice una escuela y luego presidenta del club, 10 años. Fue un viaje a Huelva, estamos llegando a Huelva y que no encontrábamos el hotel por ningún lado. Y te vamos a parar aquí en la gasolinera y preguntamos, ya ellos nerviosos, abren la puerta y tal, llega el gasolinero para allá. Estamos buscando un hotel que es que no lo encontramos, ¿cómo se llama? Y le dice, Stop 69. Pero eso es un club. No, que es un hotel, que nosotros encargamos habitaciones, somos un equipo de fútbol. Cogió los apartamentos y pasamos la noche en Stop 69. Y ya en el año 2015, que me parece que os lo mencioné al principio, se crea la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. ¿Cómo es ese paso de convertirte en la mayor responsable de la liga? Mis primeras reuniones con el secretario de Estado, con Luis Rubiales enfrente, yo le rompía los esquemas. Entonces yo le decía, Luis, relájate y prepárate un poco las reuniones, no tienes ni idea. Y esto a él era como, ¿sabes? Le entraba el calor. Entonces nos centramos en dos cosas fundamentales. Sacar un tender de televisión, donde hubiera una venta conjunta, y ahí conseguimos 35 millones para los 5 primeros años. Esto estáis creciendo año a año, ahora mismo, en ingresos. ¿La liga cuánto está creciendo? Hemos crecido muy por encima de lo que entendíamos en ese momento que podía ser. ¿Hay mucha diferencia entre un Barça y un último clasificado? Tenemos muchísimo mercado americano. Como esto va creciendo, tenemos más mercado europeo. Entonces tenemos mucho talento aquí en España. Pues bienvenidos a un capítulo más de Outsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchísimas ganas de tener el capítulo de hoy, la verdad. Histórico, este momento. Efectivamente. Después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Queríamos que llegase y bueno, tras meses intentándolo lo hemos conseguido y vamos, es un perfil que no hemos tenido hasta ahora y estamos convencidos de que os va a gustar y vamos, que lo vais a disfrutar. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Álvarez, bienvenida y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Pues encantada de estar con vosotros y romper con el estereotipo de perfil, ¿no? A ver. Mil gracias por venir. Nos ha costado mucho. La gente no lo sabe, pero bueno, tuvimos un problemilla hace tiempo que no se grabó un capítulo con una jugadora y no se pudo emitir por problemas de sonido. Técnicos, sí. Problemas técnicos. Sí, la verdad, bueno, fue una buena. Y te agradecemos muchísimo. Yo creo que va a ser la puerta de entrada. Sí. Que sí. El destino quiso que yo abriera aquí la puerta y a partir de ahora sí. ya... Pensémoslo así y no nos machacamos mucho con lo que pasó. Sí, la verdad es una faena eso. Cuando... Pero nada, agradecido la verdad de que estés ahí con nosotros. Encantada de verdad de estar y de dar voz a mi experiencia, a mis vivencias y a todo lo que queráis hablar. Espero no aburrir. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres, tus orígenes, cómo empezó todo? Bueno, esa pregunta además tan abierta, esto es como empezar, nací. Soy asturiana, soy de Oviedo y un poco por ligarlo al fútbol, desde chiquitina me gustaba el fútbol, empecé a jugar en el cole, la verdad que tuve la suerte de ir a un cole que promovía muchísimo el fútbol entre las niñas, o sea, algo muy raro en aquella época, ahora ya se ve más, pero tenía un profe de educación física que hacía ya patios activos, estos dinámicos que se hacen ahora. Y todos los recreos, un día jugaban los niños y otro las niñas. Y entre clases había un pique que flipas. Y ahí todas las niñas, mis amigas, jugábamos todas al fútbol. Y entonces empecé ahí a desarrollar mi gusto por el fútbol. Mi padre me llevaba al Tartiere, socia del Oviedo, desde pequeña. Y a ver si subimos este fin de semana. Tiene que ser este año. Y claro, de aquella íbamos al Tartiere viejo y veíamos al Real Oviedo en primera división. Y bueno, pues un día mi padre me dijo... Salía en el periódico un partido de fútbol femenino, el Oviedo, con el Sporting. Y me dijo, ¿quieres ir a verlo? Tal. Yo no sabía ni que existía el fútbol femenino y ahí fuimos a ver el partido y desde entonces me enganché. Me enganché y empecé ya con 12 años a estar federada. Empecé en el Oviedo, llevo más de 25 años, esto me hace mayor, pero estuve 25 años en el Oviedo como jugadora, luego hice una escuela y luego presidenta del club, 10 años. Y es ahí donde lo hilo ya con la actualidad prácticamente, ¿no? O sea, ya como presidenta del club, en mi etapa de presidenta ya empecé a conocer al resto de clubes, se creó la asociación de clubes, empecé a entrar ahí en contacto con ellos y de ahí que pues, la casualidad de la vida, igual que la casualidad de estar hoy aquí con vosotros, por primera vez me haya llevado a ser presidenta y a liderar este proyecto de Liga F, que es un proyecto para mí de vida. Pero el Oviedo ya tenía integrado la parte de fútbol femenino. No. El Oviedo, de hecho, integra la sección femenina cuando yo ya no estoy en el Oviedo. Estaban esperando que me fuera.
Dijeron, mientras esta esté, no. No, lo que pasa que sí es verdad que éramos el equipo de Oviedo de la ciudad, de Oviedo femenino, ¿no? Vale. Y el referente histórico que se creó en 1980, fue uno de los pioneros también en España, ¿no? No el primero, porque el español se enfadaría, siempre dice, no, nosotros fuimos las primeras en el 70 y no sé qué, yo, vale, bien, sí, pero en el 80 en Asturias sí fue el primero. Y pasó por distintos nombres de tal, no sé qué, y ahora ya sí está integrado en la estructura del Real Oviedo desde el 2022-23, cuando yo dejé de ser presidenta. O sea, yo dejé un convenio firmado que ya vestíamos la marca Real Oviedo y seguíamos con un CIF independiente y seguíamos funcionando de forma independiente, pero ya había un convenio de marca-imagen. Y ya cuando me fui, entonces decidieron unirse para siempre. ¿Cómo fue, Espero. cómo fue tu etapa como jugadora? Todos esos inicios cuando llegaste con, no sé, con 12, 13 años, dices, hasta que te fuiste. Pues muy ¿Cómo lo diferente, recuerdas? hombre, muy diferente a lo que es ahora. Pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño y no cambiaría la forma en que yo viví ese fútbol no profesional, porque a pesar de haber jugado 4 años en primera división, era una primera división amateur prácticamente. Viajábamos en el día, comíamos bocadillos, bueno, como sabéis seguramente vosotros, como que conocéis el escenario, ¿no? Bien de dónde veníamos, y la verdad que era todo muy diferente, pero era un ambiente familiar y era un ambiente pues muy sano, por otro lado, de todo lo hacías por pasión, porque te gustaba, pues, y siempre lo viví de forma muy natural y tuve la suerte de estar en una familia que me apoyó. Pero es cierto que conviví con muchas mujeres, en aquel entonces niñas muchas o adolescentes, que tenían que esconderse para salir de casa, o sea, que escondían, igual no tanto mi generación, pero sí conviví con una generación anterior a la mía, en donde en su casa no aceptaban que jugaran a fútbol, el fútbol no era para ellas, te intentaban, ¿sabes?, a tenis, a patinaje, a gimnasia rítmica, pero fútbol, y alguna compañera de salir con la mochila escondida para ir a entrenar porque no le dejaban en casa, o sea, que sí que conviví con esa generación. Y entonces vi todas las dificultades de no tener campos o que tener el campo al final del día, a las 10 de la noche, que ya no entrena nadie, los balones heredados, camisetas del Real Oviedo heredadas que me llevaban por la rodilla, que yo digo, cuando me dicen una foto de cuando eras jugadora, digo, es imposible, cuando tú con la barba. Digo, yo no puedo mandar esta foto a nadie. Yo voy a borrar los vídeos de YouTube. No puedo mandar esta foto a nadie, esto no era futbolista ni nada, me ves a mí un taponín ahí con una camiseta por la rodilla, digo, es que esto no... Pues, pero era como lo que tenías, ¿no? Y, claro. y éramos felices. O sea, la cuestión es que éramos felices y yo viví una etapa de mi vida pues muy feliz, en donde sigo manteniendo el contacto con muchas jugadoras y fue probablemente la etapa más satisfactoria, ¿no? No tenías preocupaciones, ¿no? Y ahora en la actualidad, ¿cómo se ve el que una niña quiera jugar en su ámbito familiar, en el colegio? ¿Cómo está ahora ese...? Pues se va naturalizando. ¿Sí? Hombre, yo creo que sí, ya cada vez ves más niñas en los patios de cole. Cuando voy a los colegios ya casi todas, ya no las niñas, también los niños conocen a los futbolistas referentes. O sea, yo creo que tener referentes, visibilizarlo, tener partidos en la televisión, el que digamos, hombre, tenemos las mejores jugadoras del mundo, no solo porque la selección española es campeona del mundo, o sea, tenemos los balones de oro. O sea, ya empiezan a crearse referentes que hace naturalizar que las niñas, o sea, que esto es un deporte y que el deporte no entiende de género. Y entonces yo creo que cada vez se naturaliza más. No está en una naturalización absoluta. O sea, sigo viviendo situaciones de niñas que se acercan, no he intentado que hiciera otros deportes, pero bueno, se empeña y es que claro, o en caso de hermanos, es que yo no puedo apuntarla, esto me ha pasado en la etapa de presidenta que fue hace 4 días. Es que yo quería apuntarla, pero no puedo porque los sábados yo no puedo llevarla a jugar porque juega su hermano. Y dices tú, joder, ¿sabes? Que todavía a nivel educacional y de cultura todavía hay cierto machismo y todavía no educamos en igualdad a nuestros hijos, desafortunadamente. Que es muy inconsciente, ¿no? Que a lo mejor no lo dice con una gran maldad, simplemente es y cada algo vez ocurre inconsciente. Menos. O sea, yo he visto una evolución, o sea, creo que ya esa etapa de ese mensaje reivindicativo yo ya he pasado página, pero que sigue ocurriendo y hay que ponerlo también encima de la mesa. Pero pasa poco y pasa menos. Entonces yo creo que ese es el camino y afortunadamente ahora Liga F es una plataforma para seguir visibilizando y generando referentes que contribuyan a eso, ¿no? A normalizar la situación. Yo creo que lo más importante es eso, el tener referentes. El que haya salido una Alexia, por ejemplo, es que es oro. Claro, porque, por ejemplo, imagino que tú en tu crecimiento, en tu formación, no tendrías ningún referente. A lo mejor, eso, incluso jugabas,
pues por disfrute, por diversión, no pensaban más allá. A lo mejor las chicas de hoy en día en formación sí que, como dice Mario, tienen sus referentes y dicen, joder, pues yo el día de mañana quiero ser como ella, ¿no? Sí. No sé, cuando tú jugabas igual no era así. Cuando yo jugaba no soñaba ni que hubiera, o sea, es que ni lo soñaba que pudiera ser futbolista profesional, o sea, era una chica, no puede ser futbolista profesional, o sea, los referentes eran ellos, he tenido referentes futbolistas, pero mujeres futbolistas, ningún caso. Y al final referentes en la vida siempre tiene uno, pues mujeres que me marcaron en mi vida, mi abuela, mis abuelas, ¿no? Al final gente que ha roto barreras también y para mí siempre han sido una inspiración, pero mujeres de futbolistas, ¿no? De hecho, o sea, si yo pienso en futbolistas de mi, o sea, referentes, yo casi son rivales, o sea, pues jugaba contra ellas. Claro. El Levante, que estaban las mejores, pues sí que piensas y dices, Maider, tal, y que es gente con la que sigo en contacto y eran referentes, es decir, que pedazo de futbolista, pero de aquella época, claro. ¿Cuánto tiempo estás en primera división? Pues jugué 4 años. O sea, porque además ¿De la qué edad Superliga... a qué edad? Es que no pude jugar antes porque la primera división como tal, en toda España, un único grupo en España, se crea en el año 2000 con la Superliga Femenina, se llama Superliga Femenina, y se crea en el año 2000. Y yo me retiré en el 2005, me parece, 2005-2006, pues esos años, del 2000, uno más del que te dije. O sea, que no pude jugar antes porque antes era Liga Nacional, eran subgrupos en España, era como una segunda B masculina, una primera refa. Te movías cerca de, digamos, de la zona, ¿no? Sí. Y eso era un grupo de la primera división o de la máxima división que había de la... Antes de que se creara la Superliga, sí. Vale, luego la Superliga que es nacional. Sí, es toda España, como la primera división, y se crea en el año 2000, que luego hubo retrocesos, ¿eh? Luego se creó una Superliga por subgrupos que decíamos, otra vez volvemos atrás. Yeah. Pero bueno, claro, sí que... Claro, sí, imagino que vosotros lo viviríais como a lo mejor un paso, ¿no? Es decir, joder, cuando ese año 2000 que dices que se crea la Superliga, es como un pasito más, ¿o cómo lo vivisteis vosotras? Porque dices, joder, ya son palabras mayores, ya empiezas a competir por toda España, mismo grupo. No, fue en aquel momento pensábamos que iba a suponer un pedazo paso. Claro. A ver, no deja de ser un paso, pero no era, o sea, era una apuesta sin convicción. Yeah. Vale, en aquel momento por parte de la federación de, vamos a hacer una liga, una primera división, bien, tal, pero no había una convicción. De hecho, recuerdo que pedían un aval de 150.000 euros en aquella época, o sea, no había un presupuesto, no había ningún club que tuviera un presupuesto de 150.000 euros, como para encima que te pidieran un aval. Pero bueno, ahí nada, con los ayuntamientos y demás, y el Oviedo Moderno, que se llamaba así ya ese año, entró en la primera división y jugué ahí, pues eso, 4 o 5 años metiéndome palizas y horas de viaje. Claro. Horas de autobús. ¿Cuántos días entrenabais? Pues entrenábamos 3 días. En aquel 3 días, 3. Sí. 3 días, 3 días a las 8:30 de la tarde, claro. Una vez que ibas a la universidad, la mayoría estudiábamos o trabajaban, algunas trabajaban, ibas a la universidad, tal, no sé qué, no sé cuánto, y a la última hora de la tarde, cuando ya no podías con tu cuerpo, ibas a entrenar y entrenabas y para casa a dormir. Y el fin de semana pues era así, o sea, te ibas a Huelva, jugabas y volvías. ¿A Huelva cómo ibais? En autobús. Sí, bueno, además, o sea, yo es uno de los viajes que más recuerdo porque era una tortura, claro, yo soy de Oviedo. Pero, tío, pues no sé cuántas horas pueden ser. Era una tortura ir a Huelva, pero bueno, íbamos a Huelva, a Valencia, a Barcelona, claro. O sea, a Gerona, era como, nos tocaban así viajes de 12 horas de autobús, o sea, era un castigo. ¿No dormíais allí? Normalmente viajábamos la noche, dormíamos en el autobús, llegábamos, estirábamos piernas hasta no sé qué, no sé cuánto, y a veces jugábamos, otras veces teníamos la suerte, y algún año que el presupuesto incrementaban, viajábamos la noche del viernes y jugábamos el domingo por la mañana. Eso fue un lujo. Dar ese paso era un puñetero lujo. No, es que para que luego alguno te diga que el césped está un poquito alto o lo que sea, ¿no? Claro, sí. Recuerdo pues, que llegamos a unos octavos de final de la Copa de la Reina, que el Oviedo Moderno era un equipín. Y, joder, fuimos a Huelva, jugábamos un domingo por la mañana, viajamos por la noche, el sábado, porque no podíamos pasar, porque si pasábamos es que no teníamos dinero para el siguiente viaje. Entonces el club decía, viajamos como podamos. Y si podemos perdernos el calentamiento, mejor. Llegamos allí por la mañana, tal cual, en aquel campo de la Orden, que aquello era una tortura ya, pequeño, una ratonera, que el Sporting lo tenía ahí súper controlado. Y nada, llegamos, jugamos y cuando se alargó la prórroga íbamos a ceros y se alargó en el minuto 90 y pico, nos metieron el gol. Yo los gemelos subí, ya los teníamos en el isquio, tenía los gemelos. Imposible. Es que... Y luego vuelta para casa. Claro. Y al día siguiente madrugar, instituto, universidad, la vida sigue. No, la reventada que llevas encima. Puedo dormir hasta la 1, no. Totalmente, sí. Es que tú puedes pensar de que la gente que no sé...
Tú piensas, estate 12 horas en un autobús sentado y luego ponte a jugar un partido. Es que... Yo rompo. Venga, os voy a contar una anécdota. No la conté Ah, nunca, esa, pero como venga. hablé de Huelva, digo, voy a contarla. Creo que no la conté nunca desde que soy presidenta de Liga F. Vamos. Creo, ¿eh? Y fue un viaje a Huelva que, claro, o sea, a ver, había 2 directivos, 3 directivos en el club y lo hacían todo. La verdad, gente que se desvivía por nosotras, hay que reconocerles toda la labor que hicieron, pero muy amateur. Entonces, estamos llegando a Huelva y que no encontrábamos el hotel por ningún lado. Y dice, vamos a parar aquí en la gasolinera y preguntamos, ya ellos nerviosos, abre la puerta y tal, llega el gasolinero para allá. Y, oye, estamos buscando un hotel que es que no lo encontramos, ¿cómo se llama? Y le dice, Stop 69. Y todas lo escuchamos, Stop 69. Entonces todas mirándonos, Stop 69, Marino, ¿pero dónde nos llevas? Claro, el de la gasolinera se quedó así y empezó a decir, pero eso es un club. Y no, que es un hotel, que nosotros encargamos habitaciones, somos un equipo de fútbol. Somos un equipo de fútbol, tal. Claro, miraría ya todo mujeres, diría, ¿estás a dónde van? Y efectivamente era un club que se llamaba Stop 69 y al lado tenía unos apartamentos que los vendían como, o sea, los ofrecían como hoteles y Marino, pues con toda su inocencia, cogió los, porque estaban bien de precio, cogió los apartamentos y pasamos la noche en Stop 69, ahí apartadas de lo que era el club, ahí los coches entrando, saliendo y nosotras digo, mira, yo, claro, o sea, esta experiencia la contaré algún día, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, por eso digo que, bueno. Abres un poco la ventana de la habitación y el cartel luminoso. Sí. Total. Es que era así. Cuando llegamos al hotel y para el autobús, Stop 69 ahí con el cartel luminoso y nosotros, ¿dónde dormimos hoy? O sea, ¿qué hacemos? Hombre, Pues- tuvo que pasar un mal trago también. Sí. El que lo organizó. Y para Sí, Stop sí, 69, imagino que el momento que está hablando por teléfono, coño, me ha venido un club de fútbol aquí. En Joder. plan, joder, primera Joder, vez. sí. ¿Cómo estamos? Marketing puro. Marketing puro. Algo estamos haciendo Lo, bien. lo estamos petando. Pues sí. Bueno, nada, pobre Marino. Nos reímos de él el resto de su vida y ya cada vez que tal, tío, que nos lleva hasta Stop 69. Bueno, nada. No, pero esas son experiencias que luego uno se queda ahí, está guay revivirlas. Sí. ¿Por qué lo dejas? Pues mira, dejo de jugar porque, bueno, no sé, yo tenía la sensación de que tenía que cerrar una etapa. Sabía que quería seguir en el fútbol y quería seguir en mi club, quería crear una escuela, como que tenía otra serie de motivaciones diferentes a seguir jugando. Pero también tengo que decir y reconocer y poner encima de la mesa, porque fue un problema que nos pasó a muchas, que en el momento que terminé la universidad y empecé a trabajar era imposible compatibilizarlo. Encima empecé a trabajar de educadora social en un centro de drogodependientes. Trabajaba turnos, fines de semana y me gustaba mucho mi trabajo y dije, pues mira, o sea, yo el fútbol no, de momento no he ganado nada, aunque tengo que decir que estudié porque era Oviedo Moderna Universidad y tenía una beca universitaria, o sea que la universidad sí que es cierto que era una privilegiada, estudié con beca, pero ya cuando empecé a trabajar era imposible compatibilizarlo, imposible por horarios y decidí entonces pasar a otra etapa y también sentir como la sensación, que yo creo que eso lo reconocemos muy pocos futbolistas, que es cuando llega tu momento, o sea que yo decía, es que las niñas que vienen por detrás son mejores que yo. Y no tiene mucho sentido que yo esté aquí en el primer equipo ocupando un espacio para que ellas venía una generación mucho mejor que las que estábamos, más preparadas, que habían jugado ya, empezaron desde más pequeñas. Y dije, pues yo creo que no tiene mucho sentido y se lo puse fácil al club. Dije, mira, yo quiero crear una escuela de fútbol y entonces ahí empecé a crear la escuela. ¿Con qué años estamos hablando de esto? ¿Con qué edad tenías? Pues yo tenía 20... Saliendo ahora de la después... uni. ¿El qué? Saliendo de la uni, 23. 22. 2006, 23, Claro. con 23 años, sí. Cumplía 23 ese verano, yo creo. Joder, pero que está bien, joder, que con esa edad lo tengas claro lo que dices tú. No es fácil. En plan, tomar una decisión así, tener claro lo que quieres hacer, o sea... Sí, a ver, yo no sabía, pero porque no se me... O sea, hoy en día todas las... O sea, al final con 22 años estás en tu momento de Ya. empezar prácticamente. Estás Sí. debutando en Liga F. Pero en aquel momento, o sea, ya llevaba 5 años de viajes, bueno, 5 más, alguno más. Porque aunque eran más cortos, llevaba más de viajes, hasta no sé qué, empiezas a trabajar ya y tú no vas a vivir de esto. O sea, el fútbol era Mucha una paliza. afición. Para mí era una afición. Y entonces tenía que pasar a otra etapa y ¿de dónde puedo ayudar al club? Pues creando una escuela y creando un espacio que pudieran pues, para aprovechar las niñas, un espacio que no había en Asturias con ningún club. Claro, porque tú ahí en ese momento, ¿tú veías que en algún momento el fútbol femenino iba a llegar, por ejemplo, a donde está hoy en día? O sea, ¿tú veías que era posible? ¿Lo veías imposible por cómo estaba la situación en ese momento? No sé. ¿tú A qué- ver, donde estamos ahora,
Yo no me lo había planteado. O sea, que se catalogara como profesional, que se creara una liga profesional, que empezara a haber un retorno económico, que hubiera, o sea, pudiéramos ser televisadas. O sea, Era no, en impensable. este momento no, que una futbolista pudiera vivir del fútbol. Claro. ¿Sabes? Que ahora tenemos 350 futbolistas que tienen una dedicación exclusiva y profesional, ¿no? Que esto no era impensable. Ya no digo otras futbolistas del Fútbol Club Barcelona con unos salarios diferentes, con unas posibilidades a nivel publicitario. O sea, era impensable. O que se van a jugar a otras ligas. Sí, sí. Sí. Claro. Y se Era ganan muy bien la impensable. vida. Claro, Yo- imagino que eso también tampoco sería No. imposible. O sea, eso ayer en esa época imposible. Eso sigue sorprendiendo a gente, ¿no? Y dice, fuga de talento. Digo, no, amigo, esto se llama profesionalización. Claro. No es fuga de talento, Claro. ¿no? Y es movilidad y esto tiene que ocurrir en algún momento. O sea, que está bien que ocurra además. Yo viví todo el proceso del fútbol femenino de forma muy natural, porque soy así. No soy una persona especialmente ambiciosa de decir, yo quiero vivir de esto. Nunca me había planteado vivir del fútbol. De hecho, hasta llegar a Liga F, fue mi primer salario fue en Liga F. O sea, yo nunca gané dinero con el fútbol. Ni como No futbolista, ganaba, ¿no? ni como directora de la escuela, ni como presidenta, ni como entrenadora, ni todos los papeles que tuve. O sea, tú trabajabas. Y luego arrancabas proyectos alrededor del fútbol O femenino. sea, yo 10 años que estuve de presidenta del club, que con el equipo en primera, en segunda, estuvimos ahí subiendo, bajando, vamos, o sea, te quiero decir, una dedicación altruista, como la mayoría de los directivos, ¿eh? O sea, la mayoría de los directivos. Siempre lo hice por una cuestión social, de esa sensación, necesidad de ir rompiendo barreras, de ayudar, contribuir a que las niñas tuvieran un futuro mejor, que pudieran vivir. O sea, lo hice por ilusión, por pasión pura. Y luego sí es verdad que ya en el año 2015, que me parece que os lo mencioné al principio, se crea la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y yo entro ahí como presidenta en la asociación, presidenta del Oviedo Moderno, y ahí sí que empiezo a tener contacto con más clubes, que ahora son muchos de Liga F, y empiezo a entrar en contacto pues, con gente ya del mundo ya empiezan a aparecer clubes de la Liga de fútbol masculino teniendo secciones femeninas, y es cuando entro en contacto, digamos, con el ecosistema del Claro, fútbol digamos español. que sales de Oviedo, ¿no? Y empiezas a hablar con más gente de toda España que está en otras situaciones, arrancáis pues, con nuevas ideas, nuevos proyectos, cómo Sí. podemos hacer crecer todo esto. Efectivamente, la asociación es el embrión de Liga F, totalmente, y además fue el momento en donde todos empezamos a unar pues, cuáles eran nuestros problemas, soluciones, necesidades. Ahí la Liga nos abrió las puertas de su casa, se hizo la asociación, se creó bajo el amparo y el respaldo de la Liga, que nos permitía poder reunirnos, porque nos respaldaba económicamente con viajes y demás, logística, y empezamos a crear un proyecto conjunto y común, que es lo que, o sea, encaminado hacia la profesionalización. Y en aquel momento es cuando empezamos a pensar que si seguíamos pasos firmes, podíamos aprovechar el momento y quizá algún día fuera una liga profesional. No Eso en 2015. Sí. Esto Que en no hace, 2015. es que no hace nada. Ya. No hace En tanto. 2015, sí. Sí, veíamos lejos porque estábamos en un momento pues, donde teníamos que profesionalizar las estructuras de los clubes, de intentar conseguir recursos para ellos. Sacamos la primera venta de derechos audiovisuales en el 19, sin ser una liga. Los clubes, de acuerdo todos, comercializaron conjuntamente los derechos audiovisuales. Que eso hay muchas ligas, la portuguesa en masculino todavía no lo hace, la comercialización conjunta. ¿No? O sea, en Portugal no se hace. No, y en España se ha hecho, bueno, con Javier Tebas, o sea, cuando empieza a dar El el 15, impulso 16, ¿no? la liga, ¿no? O sea, que ya hay muchas otras ligas que no. Ayer todavía nos visitaba la portuguesa y ni siquiera la masculina hace venta conjunta. Pero ocurre en muchos países, ¿eh? Entonces nosotras lo lanzamos también con el respaldo de la liga, de los clubes, porque al final los clubes muchos eran los mismos, algunos éramos independientes, pero muchos tenían ya dependencia de la SAD o clubes de la liga. Y nos lo tumbó la federación en aquel momento, porque decía que no teníamos, claro, por ley, si no eres una liga profesional y no tienes las competencias, pues bueno, había ahí como un vacío que podíamos perfectamente porque era algo de acuerdo, pero bueno, generó división entre los clubes, unos querían, otros no querían, y se dejó de televisar el fútbol femenino en el 19. O sea, fue una temporada que tuvo visibilidad y desapareció, dimos unos pasitos atrás. Y luego ya en el 2022 decidieron en el 21 solicitar al cese de la catalogación como liga profesional, se empezó todo el proceso y yo esos 3 años estuve fuera, la verdad, del 19 al 22 fueron mis únicos años que no estuve ligada al fútbol. Fui directora general de deportes en Asturias, en mi tierra, y fueron los únicos años que no estuve, lo viví desde otro lado. Pero antes de toda esa profesionalización, ¿quién era el máximo responsable de la liga? No sé si se llamaba Superliga.
Es que hasta que se creó la liga, o sea, hasta que se profesionalizó la liga y se creó una institución independiente, pues formábamos parte como el resto de categorías de la federación. O sea, en el fútbol está la federación, que tiene todas las categorías no profesionales, y la liga, que tiene la primera y segunda división, que son las categorías profesionales. Claro. Hasta que se creó Liga F con la primera división y se hizo una institución profesional, pertenecíamos a la federación. Estábamos bajo el amparo y la casa de la federación. Vale, o sea, si vosotros queréis hacer cualquier cosa en ese momento, ¿no? Todo tenía que pasar por la federación, por la aprobación de la federación, cualquier cosa. Sí, pero la asociación nació con fuerza y nació como una reivindicación clara, y era que la federación no había mirado para los clubes hasta ese momento y por la evolución. Esto es como la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Mi querido Lozano, sigue siendo una asociación, no es una liga profesional. Han creado una liga profesional y de su mano, y se ha creado un producto que ahora desafortunadamente no está en el mismo momento que cuando él estaba, pero es cierto que sigue siendo como una asociación. No está respaldada por el CSD, no está catalogada como una liga profesional. Nosotros en aquel momento éramos una asociación, no teníamos fuerza todavía, pero sí que teníamos muchas ganas. Teníamos unas ganas arrolladoras y una necesidad de reivindicar lo que entendíamos que nos pertenecía. Y entonces la federación nos vio como un arma destructiva. Decía, estos van a venir aquí sin ningún tipo de complejo, y empezamos a pedir, ¿no? Cosas que entendíamos que nos pertenecían. Claro. Esos 3 años que tú estás de 2019 a 2022, como dices tú, sigues ligado al deporte, pero te sales un poco. ¿Qué te movía a ti? ¿Tenías alguna intención de decir el día de mañana voy a hacer Nada, de verdad que no. O sea, estuve unos años dedicada, aparte de ser presidenta del Oviedo Moderno, hasta el 2019, dedicada a ser madre. O sea, tuve mis 2 hijos, tengo 3 ahora, porque luego fui una inconsciente y vino la tercera, que nació el mismo día que Liga F, el día antes. O sea, eso es otro capítulo. Pero tenía 2 en ese momento pequeños, y decidí estar unos años, dejé de trabajar y estuve unos años dedicada a ellos. Y sí que sentía la necesidad de volver a trabajar, ya cuando Nico, el pequeño en aquel momento, empezaba el cole, y que bueno, voy a empezar a buscar trabajo. Y justo en ese verano que yo estaba moviéndome, me llamaron del Principado de Asturias, que una llamada extraña. Yo no estaba afiliada a ningún partido político, no tenía, o sea, venía del mundo del deporte, pero no tenía un recorrido político, ninguna carrera política, ni ambición, vamos por ella. No tenía contactos, no conocía a nadie. Y me llamaron que había una consejera que quería contar conmigo como directora general, que había estado mirando perfiles de mujeres, quería que fuera la primera mujer directora general de deportes. En Asturias siempre habían sido hombres hasta ese momento, y que había visto un poco mi recorrido, que le habían hablado y que quería llamarme. Y fue una llamada que dije yo, menos mal que me pilla en casa sentada y me puedo sentar, porque me temblaban las piernas. Digo yo, ¿pero a mí por qué? ¿No? O sea, estas cosas, un poco el síndrome del impostor. ¿Yo por qué? ¿Cuánta gente estará esperando esto? ¿Y por qué me llaman a mí? Pero es que a mí las cosas me han pasado así, en el fútbol, concretamente. O sea, nunca... Me pasó con Liga F. O sea, yo estaba en la Dirección General de Deportes pasando la etapa COVID, sobreviviendo la etapa COVID, y me llamaron los clubes que estaban con este proyecto, que yo estaba también un poco pendiente, porque yo era miembro en ese momento, era vocal del Consejo Superior de Deportes, de la comisión directiva, y había formado parte de la votación de sí a la liga profesional. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, Bea, estamos pensando en una persona de consenso, ¿qué tal estás? Y yo, pues muy embarazada en Asturias. Era así, yo, pues muy preñada, soy una inconsciente. Sí, claro, 7, 8 meses estaba ya, o sea, te quiero decir, ya es que Alma iba a nacer. Y nada, bien, aquí y tal. Bueno, pues nada, me propusieron ser un poco la persona de consenso. Querían una persona que conociera el barro, que viniera de años atrás, que entendiera el momento que estábamos viviendo. Y luego, bueno, pues era una persona que aparte de conocer a los clubes y haber vivido con ellos todo el recorrido y todas las barreras, seguía ligada, ¿no?, en el Consejo Superior de Deportes. Bueno, y la verdad es que lo recibí como una llamada diciendo, ¿por qué? Si yo en estos 3 años perdí el contacto con el fútbol. Es que o sea, te quiero decir, perdí el contacto y bastante tenía yo con gestionar el COVID y deporte en Asturias. Y fue un poco una llamada, pues esas cosas que, como digo, me pasó con la Dirección General, me pasó con el fútbol, y no sé cuál será el siguiente capítulo. O sea, realmente no se hace como normalmente se piensa, ¿no? Se hace una campaña, empiezas a hablar con gente, a reunir como votos, como gente de confianza, tal. Te llega de un día para otro, ¡boom! Sí, yo pensaba, y lo reflexiono muchas veces, digo, es verdad que a lo largo de mi vida yo no he buscado esto, o sea, no he tenido nunca la ambición de ocupar cargos así, ¿sabes?, de ningún tipo.
Pero sí es verdad que entiendo que la vida también y todo lo que hice, de alguna manera me legitima para poder estar aquí ahora. Claro. O sea, al final, evidentemente, pues fueron muchos años dedicados al fútbol, no buscando esto, sino buscando por pasión, amor y lo que sea, pero al final la vida también a veces te devuelve estas cosas y poder vivir este proceso, como digo, muchas veces proyecto de mi vida en primera línea, pues hombre, es un privilegio. Claro, o sea, que tú dices, no sé cómo me llega así de repente. Bueno, igual has hecho cosas que a lo mejor tú no eras del todo consciente y dices, he estado 3 años fuera, un poco fuera de juego. Pero esa gente con la que habías trabajado antes, que te conoce y tal, si te hace la llamada 3 años después, es porque algo bien hiciste, que piensan que eres la persona idónea para hacer eso, ¿sabes? Está claro hombre. que, o sea, algo has hecho. O sea, no te cae por del cielo porque nada. Soy consciente y bueno, estuve 3 años apartada, pero estaba en la gestión. O sea, Y encima eso. O sea que también me sirvió mucho para aprender, para manejarme en política, para, Sí. o sea, todo en mi vida al final también tiene un camino que yo creía que podía estar preparada, Claro. ¿vale? Para liderar esto. O sea, sí es cierto que en el fútbol hay muchos egos, que todos sabemos, o sea, Sí, manejar sí, los sí. egos de los clubes, los intereses, los presidentes, etcétera, todo eso, yo sabía el ecosistema en el que me metía y sabía que tenía que lidiar y que iba a aprender muchas cosas que desconocía, pero de alguna manera yo también creo en que se puede liderar de otra manera y desde otro sitio. Y para mí era fundamental hacerme con un equipo de profesionales muy potente, personas leales. Para mí es muy importante la persona con la que trabajo, o sea, no más allá de que sea un buen profesional. En el fútbol la palabra lealtad no es sencilla de encontrar y afortunadamente encontré un equipo muy leal. La mayoría, siempre te llevas decepciones, pero en general puedo decir que estoy muy satisfecha, ¿no? con la gente que me cruza en el camino y muchos de ellos los conocía de 15, 20 años atrás en este camino y la verdad que me resultó fácil. ¿Cómo es ese paso de Ese convertirte momento. en la mayor responsable de la liga? ¿Y cómo lo vives tú a nivel personal? ¿Cómo fue? Bueno, fue natural. Fue natural, no lo viví, ¿sabes? O sea, no soy una persona... soy una persona muy sencilla, muy normal. Creo que lo notáis. Bueno, pero no es algo muy normal Claro, tampoco, digo, ¿no? efectivamente. Soy una persona me consigo, soy una persona normal, o sea, tengo mi vida normal como cualquier otra persona y es verdad que cuando entro como con una imagen que de alguna manera rompe con el estereotipo que hay en el fútbol. Mis primeras reuniones con el secretario de Estado, con Luis Rubiales enfrente, yo le rompía los esquemas porque tengo una forma de expresarme pues muy sencilla, muy natural, que todo el mundo entiende. Él estaba acostumbrado igual a una forma, a un postureo, ¿no? A no intentar tal. Yo es que me salen las cosas, entonces yo le decía, Luis, relájate y prepárate un poco las reuniones, no tienes ni idea. Claro, o sea, y esto a él era como, ¿sabes? Le entraba el calor, A lo mejor es que era demasiado político, ¿no? Que hablan sin hablar, o sea, hablan sin decir nada. Sí. Entonces, si llega alguien que estaba preparado y dice las cosas como Sobre parece todo, que son, pum, pum, sobre pum. todo conocía bastante más el paño del fútbol femenino que él Claro. y de todo lo que Claro. habíamos vivido y en general, ¿no? Entonces, y luego él, pues la forma de expresarse también que fuera una mujer le costaba más porque le salía ahí su vena machista muchas veces y entonces tenía que medirse mucho y bueno, no se midió, te quiero decir, o sea, sé que tenía que medir pero no lo hizo, o sea, en realidad no lo hizo, o sea, me dijo que tenía que dar ejemplo, que me tenía que quedar en casa, que acababa de ser madre, que no, o sea, era todo esto por escrito, o sea, él no se medía y no se midió, pero se lo hice pasar mal, yo creo, en ese sentido, porque era una figura diferente. Al final, o sea, realmente estás peleando contra el que te tiene que, digamos, no sé si autorizar, porque al final el responsable también es la federación en ese momento. Éramos una institución independiente, pero esto se catalogó como profesional con un informe desfavorable de la federación, es decir, que teníamos a la federación en contra, no quería que hubiera una liga profesional, no quería perder competencias, no quería perder poder ni el control sobre los clubes, entonces esto le generaba un problema añadido. Entonces siempre, evidentemente, fue difícil. Nosotros éramos una institución independiente, pero él no nos reconocía nada. O sea, no reconocía lo que la ley nos reconoce por derecho de competencias, él no lo reconocía. Él estaba por encima de la ley. O sea, esto es así, o sea, no, pero es que la federación dice, los estatutos de la federación, ya, oye, pero que hay una ley del deporte, que deberías leértela, que está por encima de los estatutos de la federación, incluso de la UEFA y de la FIFA, que siempre iban por delante, ¿no? Y digo, a ver si ahora aquí, o sea, vamos a, claro, o sea, la UEFA, que es una institución privada, va a estar por encima del Estado, ¿no? O sea, no hay cosas que... Entonces, es verdad que nos lo puso muy difícil, intentó zancadillear y hacer esto que fuera un proyecto imposible, ¿no? O sea, a través de muchas cosas. Pero simplemente por el hecho
de que se escapaba de su control. Se escapaba de su control y de alguna manera su enemistad con la liga siempre le generaba dudas de, claro, van a hacer una liga femenina, me va a generar más problema porque va a ponerse en el bando contrario. ¿Por qué? Porque al final los clubes, o sea, yo tenía 16 clubes y de los 16, 11 eran clubes de la liga que estaban defendiendo allí unos derechos y aquí efectivamente defendían prácticamente los mismos, con connotaciones distintas del fútbol femenino, con otro espíritu más constructivo porque estábamos en un momento que empezábamos de cero y no se querían proyectar, pero él proyectó absolutamente todo y él ninguneó mi figura, vamos, a día de hoy supongo que lo hace, sigue haciéndolo gente, en el sentido de es un títere de Tebas, aquí está pilotada, pero esto me iba a ocurrir si no hago caso, o sea, si no estoy alineada con Javier Tebas, iba a estar alineada con Luis Rubiales, siempre iba a haber un hombre detrás guionizándome. No me importa, o sea, me da bastante igual esa opinión, pero que es verdad que ocurre, ¿no? Y que, bueno, ya sabía que con eso iba a pelear. ¿Sentiste en algún momento en ese inicio, por qué no decirlo, un poco de decir, un poco de miedo de decir a lo que te enfrentabas, decir, joder, merece la pena todo esto? Y es una responsabilidad, joder, es algo nuevo porque, joder, al final empiezas algo que mira cómo está yendo y es una maravilla, pero, joder, al final no deja de ser nuevo. ¿En algún momento pensaste decir, o esa naturalidad con la que te tomas las cosas hizo que fuese mucho más fluido? No sentí miedo porque me sentí muy respaldada. Sentí mucho el apoyo de todos los clubes, la confianza, el respaldo al final, tener a clubes detrás. O sea, yo estaba de alguna manera con mucha fuerza porque tenía mucho apoyo y mucho respaldo. Y lo que estaba era engorilada. No sé, o sea, claro, ahora, todo, ¿no? O sea, llevo toda una vida intentando pelear y superar muchas barreras para llegar hasta aquí, y ahora que estoy aquí y que ocupo un lugar privilegiado, ahora me vas a escuchar. O sea, ahora sí voy a alzar la voz en nombre de toda la gente que lleva 30 años luchando por esto, ¿no? Y entonces estaba engorilada, ¿sabes? Esta es la mía y voy con todo y me da igual sentarme delante del secretario de Estado y con Luis Rubiales y con quien sea. Entonces llegué con esa fuerza y muy respaldada por los clubes. Es que tiene que ser así. Es que la parte de haber vivido todo lo que tú has vivido, si llega otra figura que realmente no lo ha experimentado, una figura a lo mejor más política, de gestión, no sé, pues como cuando fichan a un CEO, ¿no? Él no va a pelear igual, porque no ha visto lo que tú has visto, ¿sabes? O sea, no, tu figura está bastante bien seleccionada. Sí, como que muy similar a lo mejor cuando hablamos de un entrenador que ha sido jugador, pues ha vivido lo que es siendo jugador, está en un vestuario de fútbol, pues un poco lo que dice Mario en tu caso, ¿sabes? Sí, un poco tener esa visión de 360, bueno, no he sido árbitra, tengo que decirlo, bueno. O sea, todo no, pero casi no, sí, una perspectiva de eso, pues como jugadora también, mi etapa de presidenta del club, dirigir un club, saber las diferencias, o sea, vivir el proceso de profesionalización. Lo que digo es que no peleas igual cuando lo has vivido en tus propias carnes que si no lo has vivido. O sea, no lo peleas igual. No, y cuando es un proyecto, pues eso, que sientes. Lo sientes tan tuyo, ¿no? Que lo sientes tuyo, sí. Entonces, ¿cómo es ese...? Te plantas, te sientas y dices, la situación está así, vamos a orientarlo o vamos a enfocarlo de alguna manera. No sé cómo son esos primeros pasos que empiezas a dar. Empezáis a dar. Sí, bueno, la situación fue... O sea, el impacto fue ya la primera llamada. O sea, yo tuve una primera llamada con Luis Rubiales en donde tenemos que cerrar un convenio de coordinación para coordinar aquellas cosas que son necesarias de cara a la competición. Claro, arrancaba la competición, esto era junio. 3 meses después teníamos que hacer un trasvase de competencias y empezar de cero a organizar una competición. Entonces, la primera llamada fue una parte buena, de oye, Bea, tal, yo te conozco, coincidimos en Asturias, tal, no sé qué, me dijeron que eras una persona muy empática, tal, y yo, pues, sí, Luis, nos conocemos, oye, tenemos que hablar de esto porque tenemos que sentarnos a negociar un convenio de coordinación. Y me dijo, bueno, yo, antes de nada, te tengo que decir que si quieres que me siente contigo, que no tengo ningún problema, nos quedamos, desayunamos, tal. Antes de sentarme contigo, los clubes me tienen que quitar una querella. Y yo, ¿los clubes? ¿Qué clubes? O sea, si esto acaba de nacer. Yo, ¿qué clubes? Luis, ya, como una madre, ¿qué clubes? Ya enfadada. No, algunos de los clubes, algunos de tus clubes que me pusieron una querella por el tema audiovisual cuando quitamos las televisiones, tal, no sé qué. Bueno, claro, yo no había estado esos 3 años en el barro, porque yo, como os dije, no estaba, pero sí que había vivido el proceso, entonces sabía bien de dónde venía, ¿no?
Y le dije, mira, no sé a qué clubes te refieres, pues verdad, no sabía exactamente qué clubes le habían demandado. Digo yo, pero de cualquier forma esos clubes tienen, o sea, son democráticos, tendrán su presidente, presidenta y toman sus decisiones. Como comprenderás, yo vengo a presidir una liga que nace de cero, limpia, que no te ha puesto ninguna querella, yo no tengo ninguna, o sea, y esto empecemos de otra manera, vamos a ir con... Otra cosa es que tú quieras reunirte con los clubes, que les quieras trasladar un mensaje de paz, vamos a tal, y constructivo, yo te acompaño, pero a mí, bueno, si a ti te votaron, será que tienes alguna capacidad de, pues ¿sabes? De influencia, será que confían. Y le dije, pero te estás equivocando, mira, no voy a ceder a ningún chantaje tuyo, o sea, vamos a partir de ahí y te estás confundiendo, tengo una serie de valores, o sea, por aquí no voy a pasar y yo, vamos, no soy una dictadora ni vengo a serlo, cada club sabrá lo que tiene que hacer y si quieres contribuimos a la paz y si quieres empezamos una guerra. Y, pues empezamos bien la primera llamada. Y acabó así, empezó bien, pero acabó mal. La llamada a empezar empezó bien. Otra cosa es como acabó. Buenos días, sí. Los demás todo. Acabó diciéndome esto no es chantaje y digo yo, bueno, pues en Asturias se llama así, chico, igual, yo qué sé, igual, los asturianos somos raros, llámame rara. En Asturias esto es un chantaje. Y acabó, empezó. O sea, ya la relación fue de tensión y dije, bueno, bien. Yo sabía que la primera vez que él, o sea, sabía su forma de proceder. Entonces ya estaba de alguna manera en alerta, ¿no? Y sabía que para mí ponerle el freno desde el principio y decirle, aquí estoy y esto es lo que mi forma de gestionar, de ver, de liderar y cómo lo voy a hacer, era fundamental. Porque ceder en el primer paso ya era entregarle un brazo. Sí. O sea, entonces, bueno, ahí los clubes lo tenían claro, cuál querían que fuera el posicionamiento y al final siempre intento gestionar lo que los clubes... O sea, ¿Los clubes estaban muy alineados? Sí, en líneas generales hay un bloque de clubes alineados. Siempre hay clubes que políticamente, pues por lo que pues muchas veces lo que os decía, se proyecta de la liga, ¿no? De esas guerras internas o discrepancias. Muchas cosas se proyectan en el fútbol claro. femenino, entonces el Real Madrid es el mismo en la liga que en Liga F, claro. Pero es cierto que con una cara mucho más amable y con cosas es más fácil, en el sentido de que el fútbol femenino nos necesitamos todos mucho. Incluso los grandes clubes nos necesitan, el Fútbol Club Barcelona para seguir mejorando y siendo un referente necesita que el resto crezca, el Real Madrid aparece relativamente hace pocos años y necesita del resto y entonces eso hace que haya más sinergias o que sea todo más fácil, pero luego sí que es cierto que existen discrepancias y al final pues, esto es una gobernanza democrática que es como yo entiendo que tiene que ser esto y lo que quiera la mayoría y es verdad que la mayoría prácticamente en todo ha estado alineada. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues te lo decía antes, a veces gestionando egos y entendiendo también, empatizando con cada uno de los clubes, o sea, y que ellos entiendan también que esto cada uno puede tener una visión o unos intereses diferentes, pero que al final, o sea, como liga somos una asociación y el interés general está por encima del particular. Y ellos tienen voz, o sea, al final el órgano más representativo de Liga F es la asamblea, y se lleva a toda asamblea, se decide en asamblea y lo que decida la mayoría. Entonces ahí yo creo que en eso estamos fuertes. ¿Cómo fue como digamos así, el primer paso que tuvisteis que dar así un poco, como dices tú, la Liga F es nueva, parte de cero? ¿Qué es lo que hicisteis en un primer momento que decir, bueno, la primera piedra, por así decirlo, sí. Dentro de todo el trabajo que había detrás? Sí. Pero... Las primeras piedras, bueno, dos fundamentales. Una, bueno, teníamos sede, no teníamos balón, éramos tres personas, o sea, te quiero decir que es claro, crear una liga profesional, catalogan, claro. Hay una presidenta, una vicepresidencia y un director general. Fin. Y empezamos a crear. Hay que buscar una sede, hay que empezar a negociar con patrocinadores, tenemos que empezar con un balón, tenemos que todo, reglamentar absolutamente todo, que estamos todavía en ese proceso. Claro, es que todo es de cero. Todo de cero, cero ingresos, que venía al fútbol femenino de tener cero ingresos, entonces empezabas de cero. Entonces nos centramos en dos cosas fundamentales, sacar un tender de televisión, donde hubiera una venta conjunta, y ahí conseguimos que DAZN, pues 35 millones para los 5 primeros años, que nos permitía tener una estabilidad. Y fue una apuesta a ciegas, hay que reconocerlo, porque no veníamos, o sea, no sabíamos cuánto valíamos. En 5 años sabemos dónde nos pone el mercado, pero en ese momento no sabíamos. Es una apuesta, sí. Fue una apuesta. Y luego un contrato comercial
que hicimos con la agencia de la Liga. La Liga tiene múltiples empresas, una de ellas es una agencia comercial y entonces los contratamos como agentes comerciales para que pudieran llegar a potenciales patrocinadores. Porque la Liga, la agencia de la Liga, tiene los contactos del deporte, los contactos del fútbol y nuestros clubes estaban dispuestos a tal. Entonces, con la agencia se hizo un contrato en donde nos garantizaban 42 millones en los 5 primeros años, o sea, un total de 77. Empezamos la competición, pues digamos, con una estabilidad de 77 millones para los 5 primeros años. Claro, veníamos de cero. Esto podemos pensar que era poco, en aquel momento nos parecía mucho, ahora ya empieza a haber una crítica generalizada, ¿no? De esto es poco, tiene que haber más, tiene que haber una inyección, y pues trabajamos para ello, pero en aquel momento era muy potente empezar así con esa estabilidad. ¿Con eso erais independientes? ¿Con esos ingresos de tele y la parte de la liga se podía sostener? Como liga sí, porque además el Consejo Superior de Deportes catalogó la liga profesional de la mano de una subvención en los 3 primeros años, que finalizó este año, para la sostenibilidad de la competición. Entonces fue una subvención muy potente que nos permitía crear la estructura, o sea, crear una estructura, una sede, tener un departamento de marketing, un departamento comercial, un departamento o sea, al final tienes que crear un producto profesional y tienes que tener profesionales en distintos ámbitos, ¿no? Pero de alguna manera sí que es el primer hito, los 2 primeros hitos donde empezamos a conseguir ingresos, ¿no? Claro. El problema del fútbol femenino es la generación de ingresos. Los clubes o estaban sostenidos los independientes con fondos públicos y gestión personal de ellos de pequeños patrocinadores locales, o en el caso de los clubes que pertenecen a clubes liga, vamos a llamarlo así, sostenidos por el fútbol masculino, por los ingresos del masculino. Entonces, lo que tratábamos o lo que seguimos tratando es de crear que el fútbol femenino, que los clubes sean sostenibles y que se empiece a generar un volumen de ingresos que contribuya a un equilibrio, ¿no? Esta temporada, que es la tercera, han empezado a equilibrarse en algunos clubes. Bueno, el Fútbol Club Barcelona ha dicho que es la única sección que es rentable, ¿no? Que no es deficitaria, pero al margen del Barça, que es un producto diferente, y bueno, un producto que lleva muchos años trabajando y que probablemente es el referente mundial, no en España, el mundial, hay otros clubes que han empezado a generar con los ingresos de liga que hemos repartido este año pasado 1 millón de media. Claro, hace 2 veníamos de cero, de repente que la competición genere ya es un paso y ya ellos también generando recursos propios. Todavía hay clubes que siguen nutriéndose del fútbol del masculino, es evidente, y sigue yendo a pérdidas, y es un poco, bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Una de las cosas que se dice mucho es que es un fútbol no rentable. Y yo, bueno, primera federación, segunda federación, no son rentables. ¿Qué se hace? Se apuesta por un modelo de crecimiento. ¿Cuánto estáis creciendo año a año ahora mismo en ingresos? ¿La liga cuánto está creciendo? Pues la verdad es que hemos crecido muy por encima de lo que entendíamos en ese momento que podía ser. Sí es cierto que es lo que digo, al final... o sea, todo el mundo se frustra y todo el mundo quiere más y ves que esto crece. Los gastos también han incrementado, los arbitrajes han incrementado, los salarios de los futbolistas han incrementado. Entonces, claro, el volumen de ingresos va creciendo, pero también el de gasto, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que seguir trabajando en generación. Pero es lo que te digo, el primer año pasamos de 0 ingresos, conseguimos el primer verano 77 millones para los primeros 5 años, el segundo año conseguimos firmar un convenio con la federación que pasamos de darle nosotros dinero, nos obligaba a dar un 20% de nuestros ingresos comerciales, y hemos firmado un convenio en donde la federación impulsa el fútbol profesional con 2,5. Hemos llegado a un convenio arbitral ya donde podemos estar relativamente más cómodos. Y se han ido dando pasos en la gestión que nos llevan, bueno, pues a que este tercer año, por ejemplo, que ya se acaban las subvenciones, presentamos un presupuesto que mejora el anterior, ¿no? Y sin subvención, que eso era algo muy importante, dejar de ser subvencionadas. Porque otra estigma que lleva el fútbol femenino es subvencionado. No es rentable y es subvencionado. Y dices, bueno, hemos sido subvencionados en efectivamente. Parte, para arrancar. Claro. Sí, como cualquier otro proyecto, esto ha sido una inversión y ha sido una apuesta también del gobierno, y de los clubes, por encima de todo. Pero creo que el camino que llevamos nos lleva a pensar que podemos considerar que la liga va a ser una liga sostenible, pero bueno, hay que hacer ese camino. Sí, la cosa es que es rentable. O sea, aunque no sea rentable, los ingresos cada año van para arriba. La tendencia es a ir al alza. Entonces hay muchos negocios
negocios en general que son así. Yo Y siempre ya está. pongo el ejemplo de Uber. Uber no da beneficios hasta 12 años después. Sí. ¿Pero por qué? Porque va creciendo en ingresos. Cualquiera querría un negocio así, sinceramente. Tienes que hacer una apuesta. Los clubes han apostado hace Claro. muchos años. Ahora estamos en un proceso donde hay muchos que tienen una convicción absoluta y otros tienen que dar ese pasito. Pero es evidente que esto crece, que cada año pues lo que decía, de 0 ingresos al año pasado, haber repartido 1 millón de euros. Imagínate para un club como el Eibar, por ejemplo, ese paso, ¿no? que tiene un impacto en el club, como un club pequeño, humilde, muy, muy importante. ¿Cómo, hablando de ingresos y tal, cómo funciona el tema de la televisión, el tema de los ingresos que vienen por los derechos televisivos y todo eso en la Liga F? Pues ¿De dónde partieron y cómo ha ido evolucionando y todo? Sacas un tender, o sea, un tender que al final es para ver qué posibles, te sitúan el mercado, ¿no? A ver qué ofertas llegaron. Llegaron más ofertas que la de DAZN, tengo que decir, o sea, que sí que había un interés por retransmitir el fútbol femenino, pero bueno, al final pues se valoran todas las opciones y se elige la mejor por parte de un órgano que se forma, que es el órgano audiovisual, que hay clubes representados y se decide con quién te vas. Y luego el reparto, nosotros, hay un Real Decreto que regula el reparto audiovisual, pero está pensado para el masculino y de hecho, redactado para la Liga Nacional de Fútbol Profesional. O sea, no es para el fútbol femenino. Entonces, se tiene que hacer una modificación del decreto y en tanto y cuanto termine el gobierno de lanzar el decreto ya actualizado y teniendo en cuenta el fútbol femenino, nosotros lo que hemos hecho es en asamblea tomar la decisión de un reparto similar, pero con algunas connotaciones para generar menos diferencia entre el último y el primero clasificado. O sea, generamos con algunas connotaciones diferentes, pero basado en el decreto del masculino. Estuvimos hablando hace no mucho en un nuevo formato que tenemos de los derechos televisivos, ¿no? Que era un 50% un reparto equitativo, un 25% por la participación social, algo así, ¿no? Rendimiento y luego... Y el rendimiento. Y luego otro 25% por el rendimiento. Sí, nosotros lo hacemos de la misma manera. Lo dividimos en 3 partes de la misma manera y lo único es verdad que no teníamos el año que lo lanzamos, ahora empezaremos a tener, no teníamos datos, entonces toda la parte de impacto social, de socios, abonados, tal, que es medible en los clubes, en nuestro caso no era medible. No había un impacto, nadie tenía medido cuántos socios, porque incluso clubes que son de la liga no tienen su abono o su socio del femenino. Ah. Es global, entonces no pueden competir con el Tenerife, que es un club independiente. Entonces lo hicimos de otra manera, lo hicimos por las audiencias, que sí que era un dato que al finalizar la primera temporada íbamos a tener, el volumen de audiencias, y entonces se hace en base a las audiencias únicamente. ¿Este año habéis duplicado casi las audiencias? Este año hemos duplicado las audiencias, sí, prácticamente. Hemos pasado de 3,5 el año pasado a 6,7. Creo que somos el segundo deporte segunda competición en España, que después de la liga masculina más vista, que estamos, o sea, al final está el baloncesto, o sea, compites con muchos otros productos. Pero llevas 3 años, tío. Sí. Y hemos crecido mucho el volumen de audiencias. Tenemos que seguir creciendo y parte de ello también tiene que ver con las instalaciones. Hemos aprobado ahora un reglamento recientemente para que el año que viene se van a abrir muchos más estadios. O sea, de hecho, pues el Tenerife ya va a jugar en el Heliodoro. Estamos viendo si el Dux Logroño, que es un recién ascendido, va a abrir las Gaunas. O sea, estamos proyectando cosas que yo creo que también la imagen del producto audiovisual engancha a gente. No es lo mismo ver un partido, con todos los respetos, en una ciudad deportiva con una grada vacía Apoyado en la valla. que abrir Riazor y ver, ¿no? Pues, o sea, o el Lluís Companys con 35.000 espectadores que pasa cada vez que lo abres, o San Mamés, que ya es un histórico. Sí. Entonces, pues ese es el camino que tenemos que recorrer ahora con los clubes y queremos seguir mejorando en las audiencias. Vamos a hablar un poco de la profesionalización. ¿Qué significa profesionalizar la competición? Pues para muchos pensaban que nos llegaba un cofre de dinero, te decían, eres profesional, cofre, y a repartir, porque nos hicieron una huelga la primera jornada de Liga F por un tema de las árbitras, que a veces, y mira, aprovecho para decirlo, cuando digo muchas veces esto, o sea, fue un boicot porque las árbitras no eran conscientes de la situación y en ningún momento estoy diciendo que ellas, o sea, no estoy diciendo nada con su inteligencia, porque se me han dicho, bueno, ¿qué estás diciendo? Que ellas no tenían capacidad. Digo, no, que sí, pero que no les han contado la verdad, que es que ellas eran trabajadoras de la federación. O sea, si hacen una huelga, lo harás a tu patronal. Tú si haces una huelga, lo harás a tu jefe. Yo no era la jefa, yo estoy pagando por una prestación de un servicio.
Es como reclamar al proveedor. Y de la prestación que yo pagaba, o sea, el que me cobraba la federación, que en aquel momento eran 2.700 euros el recibo, a la arbitral le pagaban 300. O sea, eso yo no lo hacía yo, lo hacía su patronal. Y ellas hicieron la primera jornada de Liga F, es decir, en junio venían de cobrar esto y la primera jornada en septiembre se hizo una huelga. ¿Con qué antelación? No, o sea, nos se plantaron una semana antes, la federación, yo nunca tuve acceso a hablar con las árbitras, Luis Rubiales y Andreu Camp, su secretario general, y nos dijeron que las árbitras no iban a arbitrar si no se les subía el salario, y les dijimos, hombre, bueno, bien, vamos a hablar de ello, para empezar, estaría bien que nos lo trasladaseis antes de decirnos que vais a parar. O sea, vamos a poner esto encima de la mesa, habrá que crecer en muchas cosas, hay que profesionalizar el arbitraje, habrá que dar muchos pasos, pero es que estamos empezando. Pero como el objetivo de la federación en ese momento era boicotear absolutamente todo para que no saliera Liga F, pues bueno, mira, la primera jornada lo consiguieron. Por eso digo, cuando utilizaron a las árbitras, no es porque las árbitras, o porque yo esté en contra de que las árbitras mejoren sus condiciones laborales. O sea, nunca ni yo ni ningún club ha estado en contra de eso, sino porque es que se hizo de una manera en donde no hubo, o sea, donde no había comunicación. Si hubiera ocurrido ahora, probablemente hubiéramos llegado a un acuerdo y no hubiera parado la liga. Y no sé cómo estabais ahí en cuanto a estructura de gente, pero ahí hay que hablar con teles, con clubes, hay que hacer tantas cosas que yo no sé si teníais manos para... Bueno, pasamos una semana entera metida en el CSD, arbitrando el CSD por el medio, con los miembros de la federación, 3-4 miembros, los más cabezas visibles, y por nuestra parte pues lo mismo, intentando llegar a acuerdos. Era imposible llegar a acuerdos porque pasábamos de pagar el coste arbitral, pasó de ser, cuando la liga, cuando no era profesional, era 700.000 euros el coste total del arbitraje en esa categoría, a 3,5 millones en 3 meses. Por eso digo que alguno pensó que te catalogaban como profesional y te daban la varita, un cofre mágico y decían, venga, a generar. Y claro, esto había que trabajarlo. La gente piensa que las cosas se consiguen. No, hay que trabajarlas. Entonces se trabajó y se consiguieron cosas, pero paso a paso. Fue difícil. Fue difícil porque o sea, al final estabas con un gigante enfrente que tenía mucho poder, mucha capacidad de destruirte. Pero nos mantuvimos fuertes, nos mantuvimos firmes y dijimos, pues para adelante. Y en aquella negociación, pues el CSD al final, nosotros dijimos que no pasábamos de 700 a 3,5 millones, que eso reventaba la competición, que parábamos y parábamos. O sea, el problema lo teníamos todos, paramos, pues ya está, no hay competición. Y entonces el CSD decidió para solucionar y desatascar la situación, subvencionar el arbitraje en los 2 primeros años. Claro, esto luego nos iba a generar un problema, porque las subvenciones se acaban y el problema sigue. Claro. Pero bueno, afortunadamente hay una nueva gestión en la federación con la que hemos podido hablar, se llegó ya a un convenio de coordinación y bueno, estamos en otro momento, ya hemos pasado páginas a esa situación, pero aquel momento fue difícil. Ostras. Es que te... Uf. Estábamos negociando el convenio. Cuidado, Estábamos negociando el convenio colectivo con las futbolistas. Sabíamos que esa situación con las árbitras nos iba a generar un problema luego con las jugadoras, que algunas estaban por debajo incluso de lo que cobraba un árbitra. Y efectivamente supuso un problema, porque claro... Se solucionó primero lo del arbitraje y luego pasamos a... Sí, es que es que el convenio, o sea, los sindicatos tuvieron a bien y se han portado diferente y empezamos la negociación en septiembre. O sea, en septiembre, no, porque teníamos un convenio ya, que fue el único convenio de deporte femenino en España en el 2019. O sea, que ya había un convenio donde había un respaldo con un salario mínimo. Entonces tuvieron, pues es un poco la paciencia de empezar en septiembre a negociar, que es verdad que duró la negociación más de lo que... Vamos, no estoy orgullosa del tiempo que tardamos en llegar a acuerdos, porque hubo que hacer un proceso muy pedagógico de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Una cosa es dónde queremos estar. Aquí no estamos hablando de lo que merecemos ni de lo que queremos. Estamos hablando de dónde estamos. Y estábamos en un momento incipiente, inicial, o sea, estamos en la casilla de salida. Y esto hay que explicárselo a las jugadoras. Y no se puede distorsionarnos que ahora que somos profesionales queremos cobrar 50.000 euros de salario mínimo. Y dices, bueno, y yo me gustaría. Pero es que entonces reventamos a 5 clubes. O sea, va a haber clubes que desaparezcan, claro, y otros que tengan que quiten la sección femenina porque no puedan... O sea, si ya te está costando dinero, si encima te va a costar mucho más, insostenible absolutamente. Entonces fue sacar,
hice magisterio, o sea que me valió mucho porque yo sacaba la pizarra, me fui por todos los vestuarios, o sea, había que explicarlo todo esto. Claro. Tenemos estos ingresos, Claro. de esto repartimos a los clubes esto es para esto es para esto otro. La producción cuesta dinero. Pero la tal cual, ¿no? Con números, Claro, poniendo claro. todo. Es que había que la hacerlo. Suma, restas. Había que hacerlo. Pero bueno, o sea, al principio con los sindicatos fue un camino difícil porque nos decían, nosotros no nos importa. O sea, bien, querían saber los números, pero no nos importa, no es nuestro problema. Aquí las jugadoras merecen más. Y entonces con ese mensaje era muy difícil negociar. Y por otro lado, los clubes estaban, pues, esto no es sostenible, nos está costando mucho dinero, o sea que no subimos ni un euro. Y decías, hombre, a ver, yo sabía que en algún momento que yo voy a liderar el mensaje de los clubes, pero que evidentemente esa negociación partíamos de 16.000 euros de salario mínimo, ellos pedían 50.000, tal cual, y partíamos de esto. Entonces, bueno, al final se llegó a un acuerdo. Este año, pues me parece que está en 22.500. Y tengo que decir que el convenio, que al final el propio crecimiento hace que las futbolistas, la media de la futbolista está cerca de 60.000 euros ahora mismo este año en Liga F. La media. La media salarial. Entonces, el propio crecimiento, esto iba a ocurrir de forma natural de la liga, pero tiene que hacerse de una forma sostenible. Y ahí pues nos toca hacer también pedagogía con los clubes. A veces inflacionan el mercado también, ¿sabes? Y decir, bien, porque vamos creciendo en ingresos, pero ojo, o sea, que no ocurra, pues, como ha ocurrido en otras ligas, no voy a mencionar ninguna, que no generan lo que se gasta. Claro, la media al final no describe, digamos, toda la realidad, a lo mejor una moda, una mediana. Pero ¿hay mucha diferencia entre un Barça y un último clasificado? Sí, hay mucha. O sea, ¿hay mucho salario mínimo? Sí, no, salario mínimo no hay mucho. O sea, hay clubes que sí que tienen alguna futbolista con el salario mínimo, alguna del filial que sube. Sí, eso como además, el fútbol. No sé si, fíjate, en el último estudio que hicimos ya de cara a la última negociación, no sé si había por debajo de 20 futbolistas. Sí es cierto que hay clubes como recién ascendidos, el Granada cuando ascendió hizo un temporado que ha estado a punto de meterse en Champions. O sea, tenía varias jugadoras con salario mínimo. El Eibar, por ejemplo, que es un club, es que tiene 25.000 habitantes, Eibar. O sea, es un mérito importante, vamos, es un hito que el Eibar tenga un equipo como lo tiene en la liga profesional masculina y en la femenina en la primera división. Y pues son clubes que sí es evidente que no pueden hacerlo de otra manera. Pero bueno, esto también da posibilidad a perfiles de futbolistas de filiales, de cantera, que puedan estar en Liga F y que puedan estar formándose, ¿no? Pero sí que existe diferencia entre el Fútbol Club Barcelona y el segundo clasificado, te diría. O sea, es que me estás hablando, me lo has comparado con el último y te he dicho mucho, pero es que en realidad el Fútbol Club Barcelona está lejos del resto. Luego hay un grupo de clubes que están similares y es verdad que se va igualando mucho. O sea, de hecho, hemos visto que pues eso, Granada y Eibar recién ascendidos, pues el Eibar ha quedado octavo y el Granada quinto. O sea, que es que ya el que sube puede quedarse. Sí, o sea, que eso quiere decir que se equilibra. ¿Bajan dos? Sí, solo sí, hay dos descensos. Hasta este año hubo dos descensos, para la próxima temporada también, y se está estudiando un nuevo modelo de competición y veremos a ver cómo... ¿Con más equipos o que haya más descendidos o como...? Uy, cuando te escuchen lo de más equipos, a alguno se le va a poner, porque en el fútbol femenino existe, o sea, es o mantenerlo o reducirlo. O sea, ha habido clubes, como el Fútbol Club Barcelona, lo ha hecho público y demás, que siempre ha pretendido reducir el número de equipos igualándolo o nivelándolo con otras ligas europeas, ¿no? La liga inglesa, francesa, que por cierto ahora están tendiendo a subir. Estaban en 12, ya empiezan a ser de 14 y yo creo que van porque al final son ligas y porque en el mercado no es lo mismo vender una liga de 240 partidos que venderla de 150. Claro. O sea, 9 meses en televisión no es lo mismo que estar en una liga de 6. Y en España tenemos un clima que lo permite, no somos Alemania, o sea, entonces creo que yo siempre he defendido y los clubes, la mayoría, bueno, prácticamente la inmensa mayoría piensan que es mantenerlo. No sé si podemos crecer porque el calendario no sé si lo permite. Tenemos muchas fechas FIFA, competiciones europeas y sería meter muchas jornadas intersemanales y creo que el fútbol femenino no está ahora mismo en el punto ¿no? de poder permitirse eso todas las semanas. Pero bueno, pues veremos, ¿no? Hacia dónde vamos. Yo creo que 16 clubes está bien, pero sí se está estudiando un modelo de competición que no...
estudiando únicamente, ¿eh? O sea, esto lógicamente tendría que luego que ser un consenso de clubes y veríamos, y con la federación. Pero estamos abiertos a verlo y a estudiarlo. O sea, ves pues, sistemas de la CB, la NBA, las Final Four, que generan otra expectación, que, bueno, pueden hacerla más competitiva. Hablabas ahora del tema de las otras ligas, unido un poco a lo que decía Mario de la profesionalización y todo. ¿Os habéis fijado, habéis tenido en otras ligas en mente, en los modelos que utilizaban, cómo funcionaban? ¿Cómo ha sido? Imagino que sí, ¿no? Sí. Además, en el 2023 se crea el Worldly Forum, que es un foro de ligas profesionales femeninas mundiales, primer Worldly Forum femenino, de ligas profesionales femeninas. Y entonces estamos muy en contacto. Tenemos un grupo bastante vivo, grupo de WhatsApp, grupo de mail y grupo en donde nos juntamos todos los años. De hecho, este año vinieron a España, nos tocó reunirnos en España y conocieron Liga F, y estás en contacto con todas las ligas. Cada una tiene, primero, por la sociedad en la que vivimos diferente, por el modelo del deporte. En Estados Unidos el modelo de deporte no tiene que ver con el modelo español, con el modelo europeo. Y cada una de las ligas, bueno, pues la liga inglesa, por ejemplo, que es una de las referentes, ¿no?, a nivel mundial, pues lleva siendo una liga profesional 12 años, me parece, con un apoyo de la federación absoluta, o sea, que es 10 millones de libras cada temporada, y nosotros veníamos de pagarle 5, o sea, hasta que se negoció este convenio. Entonces, veníamos de puntos muy distintos, pero yo creo que Liga F está situada ya como un referente entre las mejores y sobre todo inspiradora. O sea, ayer recibíamos a personas de la liga portuguesa para que explicásemos cómo hemos hecho este camino, ¿no? Cómo se ha profesionalizado una liga, independizado, una liga profesional femenina que está centrada, cómo hemos hecho todo el proceso. Entonces ahí vamos al 2015 y empezamos a rascar y creo que eso puede ser una inspiración para ayudar a otras. Hablando un poco del convenio, ¿qué condiciones se le exige a los clubes para... Hablando de tema de campos, de viajes, desplazamientos, ¿qué cosas se les exige a los clubes como un mínimo? Bueno, de tema, o sea, el convenio tiene como dos partes. Se negociaron como la parte económica, que no es solo el salario mínimo, porque hay otra serie de retribuciones variables, pues de antigüedad, etcétera, cosas que se han pactado. Y luego unas medidas sociales, que tienen que ver con becas de estudio, que esto en el fútbol masculino sería impensable, pero para las futbolistas es importante a veces la conciliación. De las más jóvenes están estudiando, empezando la universidad, quieren compatibilizar. Es cierto que cada vez hay menos. Cada vez hay más futbolistas que juegan a fútbol, pero sigue habiendo todavía esa compatibilidad y esa mentalidad en las futbolistas de no voy a ganar lo suficiente como pasa en el fútbol masculino, multimillonario, para poder vivir el resto de mi vida de ello. Entonces me formo y ahora vivo del fútbol, pero probablemente cuando acabe mi carrera como futbolista tendré que estar formada, ¿no?, para seguir en donde sea. Entonces yo creo que esas becas eran importantes, y luego toda la parte de conciliación, maternidad. O sea, a veces me dicen, pero esto... ¿Cuándo hablaremos de una igualdad? Pues cuando en el fútbol masculino también los futbolistas se atribuyan la paternidad, porque digo yo, esto parece la conciliación, pues medidas de guardería durante los entrenamientos, que Liga F les paga el servicio de guardería a sus bebés mientras ellas están entrenando en la propia instalación. Claro. Entonces, todas estas cosas adaptadas, para ellas, un futbolista, hombre, padre, no se lo propone, o sea, es que ni se pone encima de la mesa. No, vamos, no sé, a mí no... Y ellas sí que han tenido, no, pues eso, y para poder, pues en el momento que deciden la maternidad ser madres, las facilidades, pues el contrato, un año más de contrato, con las más condiciones, de forma instantánea, para que puedan volver a recuperarse, poner a su alcance todos los medios médicos por parte de Liga F, cosas que para ellas sí que eran importantes, ¿no? Pero ¿podría jugar en proceso de gestación? ¿Podría jugar? ¿O no? Bueno, te dan la baja médica. Te dan la baja, ¿no? Te dan la baja médica. No hay posibilidad alguna de que ninguna pueda trabajo, jugar. No. Vale. No me imagino... No, vamos, yo que estaría, acojonado. Pero es un tema médico, te dan la baja médica como cualquier trabajador, la seguridad social o quien sea, y no puedes trabajar, pero... Como es algo muy específico, eres deportista, tienes que seguir cuidándote, sí. Tienes que seguir entrenando con un preparador físico, tienes que tener un posparto bueno, o sea, hay una serie de cosas para poder volver al fútbol profesional. Hay futbolistas que lo han hecho, ¿eh? Tenemos ejemplos en el Levante. María Larilla, por ejemplo, ha sido madre, fuimos las dos a la primera gala, yo recién parida y ella con su bebé en la mano, y ha vuelto a su máximo rendimiento, o sea, pero creo que ese proceso hay que acompañarlas, porque es muy difícil recuperarte después para volver al fútbol profesional.
máximo rendimiento Total. es complicado. Ahora, la media así de edad en la liga femenina, ¿hay mucha jugadora joven o cómo está ahí? Bueno, me pillas en la media, ¿eh? Me Pero pillas, no bueno, tengo el más- dato. pero- Pero sí ¿Se ve que cada vez más gente así? siempre ha habido gente joven. ¿Sí? Y de hecho, o sea, mucha gente incluso con el mínimo permitido, ¿eh? De 16 años. Y, o sea, con 14 estás ya esperando para debutar con el primer equipo. Pero cada vez ocurre menos. Eso ocurría más antes porque tenías que tirar de cantera, de filiales, por un tema económico. Claro. Pero ahora cada vez, ya en el mercado que hay ahora, Liga F, ya las futbolistas están a otro nivel y ya empiezan a tener una edad un poco mayor. Sí es verdad que ves futbolistas jóvenes, pero la media ha subido. O sea, la media ha subido y se ha situado pues como la media de cualquier otra liga profesional. Pero es que estábamos igual en 18, 19 años, Claro. 17. O sea, había realmente niñas de instituto jugando en una liga profesional. O sea, o cuando no era profesional, pero en primera división. Total. Entonces creo que es cierto que esto va la preparación, bueno, al fin la madurez que tiene un cuerpo, no es lo mismo a los 17, puede haber Lamine Yamal, ¿sabes? Pero no es lo normal y entonces, bueno, tienen más tiempo de preparación. No sé con quién lo hablé, pero hubo como una conversación en la que me decían, es que hay un salto muy grande entre jugadores que a lo mejor tienen 26 años y las chicas que vienen. ¿Por qué? Porque las chicas que vienen llevan mucha mejor formación, porque como ha habido tantos buenos saltos Ya. en los años, se han formado mucho mejor. Sí. Han tenido más entrenamiento, mejor entrenamiento. Y claro, llegan las chicas y vuelan. Entonces se comparan con las chicas de 26, 27 que no han podido vivir eso Absolutamente. y se dijo, es que me pasan por la derecha, es que vuelan. Sí, ha pasado. Ha pasado y seguirá pasando, estaremos ¿no? ahora Claro. rompiendo un poco ya esa generación. Pero efectivamente, es que pues yo empecé con 12 años, o sea, Claro. con 12 años ya es tarde. Sí, sí. Te pierdes toda la etapa de formación, ¿no? De pequeños. Y ahora las niñas empiezan con 5. O sea, yo cuando me fui del Oviedo Moderno había 200 niñas en la escuela. Claro. O sea, había mini benjamines, que algunas no sabían correr. Es que ahora empiezan con 5 y en vez de 200 hay 2000. Claro. O sea que el nivel que podemos ver en 15 años puede ser bestial, tipo... pues, un Y los poco- recursos, o sea, los clubes han hecho un cambio también de mentalidad y de convicción. Y entonces todas las canteras, ahora mismo el tratamiento que tienen con las canteras con los equipos femeninos es igualitario al masculino. Es decir, el Athletic Club trata igual a sus clubes de cantera femeninos que masculinos, o me da igual, la Real Sociedad o cualquier otro. Y a nivel de medios. De profesionales, de preparación, de recursos, y eso hace que las niñas pues crezcan y entrenen con unos recursos que hace años, pues sabes, lo que te decía, claro. no teníamos balones para todas, o sea, Y como en había el un balón ma- por jugadora. Y como en el Total. masculino, que yo me acuerdo cuando veía a los mayores, y claro, veías sus instalaciones, el gimnasio, entrenaban por las mañanas, qué tal. Eso te despierta. Lo que hemos Sí, hablado de sí. tener referentes, pues también tener ese. ¡Ay, qué chulo está eso! Yo quiero llegar ahí. Sí, claro. Eso ayuda un montón Sí. a que las chicas quieran seguir progresando. Desde luego. Y el tema de fichajes y eso, viene, imagino que obviamente en el punto en el que está la liga, que está en un punto que obviamente tendrá mucho margen de mejora seguro, pero que está en un buen punto. La gente ya viene a... O sea, hay mucho fichaje de fuera. Sí, ¿no? En tenemos- equipos, no, digo equipos de media tabla, No, y equipos de abajo. De abajo también, ¿no? Eso. Sí, porque hay distintos mercados, pero el mercado americano, por ejemplo, que siempre ha tenido futbolistas, sobre todo latino, ¿no? De Sudamérica, sí que ha habido muchos países que, o sea, con ligas muy poco profesionalizadas, pero siempre con talento, porque ahí el fútbol, pues Sí, sí. Brasil, Se vive. Claro, se vive. Entonces, siempre ha habido muy buenas futbolistas puntuales y que han venido a España muchísimas. Tenemos muchísimo mercado americano, tenemos mucho mercado y cada vez, como esto va creciendo, tenemos más mercado europeo, pues de Alemania, de Francia, de Italia, de Inglaterra. Sí que es cierto que empieza. No te sé decir ahora mismo el Sí, no, número pero de no, futbolistas que tenemos de fuera. Yo creo que la última vez que me sacó María, estábamos hablando de 50, en torno a 50, a 50 futbolistas hace 2 años, el primer año de Liga F, tengo el recuerdo. Pero creo que esto va creciendo, o sea, cada vez más. O sea, sí que tenemos mucho talento en España, ¿eh? No sé. Es que también es cierto que si miráis, por ejemplo, europeos y selecciones inferiores, no la absoluta, de todas las categorías inferiores, España ha sido campeona, pero desde hace ya unos años para acá muchas veces en distintas competiciones. Entonces, es que hay mucha cantera y mucho talento. Campeones del mundo. Claro. Campeonas del mundo. Y este verano, a ver. Entonces tenemos mucho talento aquí en España y el objetivo es pues, seguir trabajándolo, pero sí que hay futbolistas de otros países. ¿Cuáles son los objetivos de la liga? ¿Cómo
¿Cómo se hace crecer esto? ¿Cuál es la línea? Bueno, ahora tenemos 2 objetivos en mente, que uno, ya lo hablamos, que es el crecimiento de audiencias, mejora del producto audiovisual, mejora en las instalaciones, o sea, al final es una rueda virtuosa, o sea, Mira. que te va a hacer crecer. 44. Futbolistas de fuera. De Muy fuera, bien. de fuera. No, No estaba no ha lejos. actualizado. Muy bien, la verdad que sí. muy bien. Lo que estás parecido hace 2 años. Bueno, no, pero seguimos, bien, sí. seguimos ahí. Vale. Pero esto que es el crecimiento del apartado audiovisual nos permite crecer el producto, ¿no? y la imagen que proyectas, y eso hace que también entren más empresas a patrocinar y más ingresos comerciales. Y por otro lado, el crecimiento de las asistencias. Eso. Este es nuestro gran debe en el fútbol femenino. Lejos y huyendo de la comparación con el fútbol masculino, también saco la pizarra siempre. Esto, vamos a ver, ellos generan 2.000 millones de derechos audiovisuales, el fútbol femenino 7, situémonos, o sea, no es el mismo producto, llevamos 3 años, no 40. Entonces, empezamos en otra, no tenemos que aspirar a llenar grandes estadios todos los partidos, no, por lo menos en este momento. Creo que eso nos frustraría, no lo hace ningún otro deporte, salvo el fútbol masculino, y creo que tenemos que alejarnos de esa comparación que desvirtúa el momento que estamos. Pero sí es cierto que estamos lejos de lo que queremos. Hemos crecido mucho, desde que la liga no era profesional ahora, pues ha crecido un 100 y pico %, ¿no? de asistencia, pero sigue estando, pues suele estar muy ligado a la apertura de estadios, que claro, este año hemos abierto 40 y pico estadios en la temporada, de 240 partidos, pero el año que no era profesional se abrieron 8, o sea que el crecimiento, esto contribuye al crecimiento. Pero creo que ahí tenemos que trabajar mucho con los clubes. Primero en las instalaciones, muchos en las ciudades deportivas, alejados de las ciudades, cuesta llevar a gente, sacarlo, ¿no? Y porque Jesús Navas en Sevilla, pues tienes que desplazarte en coche, no es lo mismo que estar en el centro de la ciudad y jugar en el Sánchez Pizjuán. El sitio, la ubicación, lo que trabajan los clubes para moverlo. Y bueno, todo eso al final tiene un envoltorio, que es un proyecto que estamos trabajando con una empresa especializada que desarrolló otras ligas mundiales a nivel de fútbol y en otras ligas, y estamos pues trabajando con los clubes en auditorías particulares, porque esto hay que hacerlo muy ad hoc con cada uno de ellos, para intentar seguir dar pasos y crear un producto diferenciado también, ¿no? Un poco de cuál es la experiencia que le ofreces al fan. O sea, porque ahora en el fútbol masculino el espectador va a ver el partido y se va para su casa, gana, perdió, tal. Pero en el resto de deportes, y pasa con la cultura en Estados Unidos, el espectador busca algo más, una experiencia, vivir una experiencia, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos tratando de qué experiencias quiere el espectador, el fan del fútbol femenino. Es un fan diferente, es un fan más familiar, suelen ser aficionados más familiar, mucha más presencia de mujeres, pero no solo eso, sino más familiar. O sea, no pasa nada, juegas Betis-Sevilla y no es un partido de alto riesgo. Y esto también tenemos que aprovecharlo. Pues sí. Tenemos que aprovecharlo. Ves a familias, todos mezclados, sin problema, no hay esa violencia verbal, no tenemos que hacer campañas de racismo, afortunadamente de momento, y espero que nunca ocurra, pero son campañas pues que en el fútbol masculino parece que están muy naturalizados comportamientos que no deberían ocurrir, y en el fútbol femenino es un comportamiento un poco más, es diferente, es más modélico. Entonces tenemos que ver, ¿no? Qué es lo que busca el fan, esa familia, esa gente que va a ver el fútbol femenino, y estamos en ese proceso de proyecto. Claro, al final es un lienzo en blanco. Sí. Podéis ir, es difícil construir cosas, por supuesto, es lo más difícil, pero que podéis ir construyendo, probando, creando nuevos productos. A lo mejor la liga de fútbol masculina no se puede permitir ciertos cambios drásticos, por lo que sea, por el perfil de gente que va al estadio, pero vosotros podéis... Estamos trabajando en eso, sí. De hecho, hemos visitado ya al principio, a los pocos meses, aprovechando un viaje que teníamos allí del World League Forum, fuimos a ver la NBA, estuvimos hablando con muchos equipos de la NBA, de cómo se había construido, de todo, ¿no? Pues eso, un producto diferente, casos de éxito que son muy diferentes al fútbol en España. Claro, es que aprovechar todas las personas que van al estadio, decir, oye, hay, yo qué sé, 30.000 personas que van a un estadio. Solo van a ver 90 minutos. Bueno, a lo mejor pueden ir a hacer otras cosas. No sé cómo se puede incentivar a que la gente... conciertos, actividades, o sea, hay gente que va y va a un concierto y luego va al partido, va al partido y se queda al concierto, o hace juegos o cosas...
Sí. Sí, se ha hecho, se han hecho cosas particulares en algunos partidos, pero tiene que ser eso muy ad hoc, viendo el espectador específico de cada uno de los clubes, la casuística de cada uno de los clubes, y yo creo que es ahí donde tenemos el gran reto para esta temporada y las que vienen, pero queremos dar un salto ahí. Yo como última pregunta, no te queremos quitar mucho más tiempo, ya te hemos quitado bastante. ¿Cómo ha entrado un nuevo patrocinador, no? Sí, Moeve. ¿Cómo es esa figura que... ¿Qué significa ser patrocinador principal de la liga? ¿Cómo es? Pues a ver, para nosotros ha sido un paso importante porque ha sido otra de las zancadillas que hemos tenido que pasar. Esta no tiene que ver con la federación, hay que decirlo, es la única. Entonces hay que destacarlo. Pero es cierto que cerramos un patrocinador el primer año, un title sponsor que nos daba en 3 años mucho dinero, y Finetwork, y el primer año se trabajó con ellos, Finetwork Liga F, salió todo bien, tal, no sé qué, y cuando no nos llegaron a pagar nunca y está judicializado. Entonces fueron, pues 3 años en donde se estaba esperando que llegara otro patrocinador y tampoco pues a cualquier precio y con cualquiera, ¿no? Y al final Moeve, pues que es la antigua Cepsa, está haciendo un cambio de transformación de marca, es una empresa consolidada en el mercado, sabemos que era para nosotros encontrar unos socios pues después de la experiencia vivida, serios y que ya tengan un bagaje, ¿no? Y la verdad que nos va a dar un impulso importante, y ya no solo por lo que ellos nos pueden contribuir al crecimiento, sino por el impacto que tiene para otras marcas también, que Moeve quiera ir de la mano de Liga F, ¿no? Al final es una atracción. Y ha entrado, la verdad, de una forma diferente, con un impacto diferente, son esas sinergias que surgen, a patrocinar todo el fútbol para todos, ¿no? Y fútbol del futuro. Entonces patrocina la Liga Genuine, patrocina el title sponsor de Liga F, pero también entra con la Liga de otra manera, con la Promais de masculina, y bueno, con proyectos para nosotras también importantes. Bueno, una forma de entenderlo, igual que si encontramos aliados con el deporte femenino en general, en este caso es fútbol, y el fútbol para todos y todas, y creo que nos va a ayudar a crecer mucho. Bueno. ¿Quieres hacer la última pregunta? Bueno, yo tengo una última. Yo también tengo otra última. Con todo lo que hablo deberíais estar aburridos ya. Lanza tú. No, a ver si vamos a coincidir. En cuanto a tema de reglas, ¿se ha planteado cambiar? Por ejemplo, había mucho debate con el tema de disminuir tamaños de portería o dimensiones de campo. ¿No? Incluso para el masculino también se ha planteado incluso reducir número de jugadores en campo. ¿Habéis planteado algo? No. No se ha planteado nada oficialmente. O sea, en foros se habla. Ayer todavía en Liga F con la gente, con las trabajadoras estábamos ahí hablando, futbolistas, tenemos muchas exfutbolistas, y estábamos hablando, oye, tal, porque el otro día fui a un foro a dar una charla, y al final de la charla se acercó un chico y me preguntó, oye, ¿os habéis planteado esto que me acabas de decir? Y entonces ayer dije, oye, ¿sabéis que ya van varias veces que me hacen esta pregunta? Entonces nunca se ha propuesto oficialmente, ni con los clubes, ni no se ha trasladado. Pero, bueno, y surgen diferentes opiniones, tal, pero que no es algo, un debate oficial, ¿vale? No se ha planteado de momento cambiar, pues fijaos, como tuviéramos que cambiar las dimensiones del terreno de juego, más problemas. Tendríamos un problema. Acabamos de aprobar un reglamento audiovisual que obliga a campo de hierba natural a una serie de requisitos, unas medidas. No me revientes el reglamento. No me lo revientes, que está, da un poco de tiempo, que está recién aprobado. Pero bueno, no sé, yo qué sé, igual, oye, si los clubes vieran que hay una posibilidad de mejorar la calidad de, no sé, con la reducción. Mira, me decía una jugadora, Nair, que fue futbolista también, que trabaja en Liga F, y me decía ella, yo en algún momento pensé que si hubiera que tomar una medida sería la reducción de las medidas de la portería. Y es verdad que tradicionalmente en el fútbol femenino siempre se ha dicho, la portería es la zona débil del fútbol femenino, ¿no? Y al final es un tema físico también. Sí. Es que las porteras no tienen la altura ni la complexión de un hombre y no llegan muchas veces a la escuadra. Entonces, fútbol femenino era tírala por arriba que ya metes gol, ¿sabes? O sea, en categorías inferiores. Sí, ahora va evolucionando. Y ya tenemos porteras de 1,80 muchas, porque también es verdad, con las generaciones se va buscando ese perfil y se va trabajando desde pequeñas. Y ya entonces el perfil va cambiando y va mejorando la calidad. Pero sí que si hubiera que tomar una medida, igual es cierto que tendría sentido que la portería, por el tamaño de la jugadora, pues pudiera ser adaptado. Pero por el tema físico, que, a ver,
porteros, por ejemplo, en primera división, en full profesional, pues joder, es que todos están en 1,90. Sí, sí. Todavía nos ponemos ahí en la portería y eso Sí, a mí, se claro, nos hace grande, sí, sí. Me pongo yo y la tiran por encima, así, Sí. bombeadita. Sin embargo, las Sí, sí. dimensiones del campo, pues no creo que sea algo que esté encima de la mesa porque, o sea, ya con la preparación que tienen los futbolistas, que son atletas, o sea, te quiero decir, No, era un el que me ejemplo. digan es que no la llegan, es que no ha visto un partido de fútbol Claro. femenino o de Liga Sí. F. Habrá visto un categoría, no sé, niñas igual, pero no. Claro. Liga F, no, eso ya no. Bueno, es que Ese hay- debate ya pasa. ¿Cómo se llama? Buah, ya no me acuerdo. Banda izquierda del Atlético de Madrid. Uf, que corre más que... Ay, ¿cómo se llama? Pues Buah, no sé alguien qué lo dirá dices, por tío. comentarios. Pero que a mí me quita ¿A las ti? pegatinas. A mí seguro. Crab le quita las pegatinas. ¿Sí? A todos. Es un atleta. Que te tiras pegatinas es difícil, ¿eh? Pero fíjate, sí, sí. A mí me gustaría hacer una última pregunta ya más personal, o sea, hemos hablado un poco, obviamente hemos hablado de la Liga F, pero también un poco de tu historia, de la relación que tiene. A mí me gustaría saber en qué punto está Beatriz y cómo se ve en un futuro, obviamente relacionado con la Liga, pero no sé, en qué punto estás, cómo te ves y qué es lo que esperas en el día de mañana. Estoy aquí. Vais a hacer de psicólogos ahora. No, un poco saber cuál es tu... Bueno, estoy. No, joder, pero es que al final llevas, joder, como tú dices, ¿sabes? Lleváis 3 años, pero la cosa está creciendo mucho, pero obviamente seguro que tenéis idea de crecer mucho más. Pues no sé, saber un poco desde tu perspectiva, que al final es la que está ahí, pues... Estamos en un momento más de paz institucional, que eso ya nos sitúa diferente a lo que hemos vivido de aquí atrás, hacia atrás. como empezasteis, Entonces, seguro. es cierto que esto nos pone, o sea, nos da esperanza de crecimiento, de que ahora sí puedes centrarte en construir el proyecto, pues en el crecimiento de asistencias, no tienes que estar en guerras de no, déjame reunirme contigo, no, que acabas de ser madre. O sea, claro, es que estábamos en unas guerras muy delicadas, ¿no? Y entonces creo que ya hemos pasado página a eso con un convenio de coordinación, un convenio colectivo, ya hemos solucionado, ¿no?, muchas de las cosas y sentado unas bases. Entonces estoy en un momento donde pienso en crecimiento y donde pienso que ahora es donde tenemos que explosionar. O sea, creo que hemos ido dando pasos, que se han sentado las bases, hemos pintado un poco la base del lienzo blanco que hablábamos, pero ahora tenemos que empezar a dibujar lo que queremos, dibujar un producto diferenciado, construir una marca, consolidarnos, ¿no?, que la marca Liga F sea reconocida. Todavía creo que es un poco endogámico esto y igual no se reconoce fuera de lo que es el fútbol o el fútbol femenino, y creo que ahí tenemos que, bueno, siempre digo que queremos transformar la sociedad, que ser algo más que un organizador de competición, impactar, naturalizar que cualquier niña lo pueda hacer, llegar a una comunidad diferente, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí un reto importante y ahí es donde me gustaría verlo, ¿no? No sé si lo voy a ver desde dentro, respondiendo a tu pregunta, o desde fuera, porque yo eso siempre lo he tenido claro. O sea, yo estoy aquí por confianza de los clubes, mientras sigan teniendo confianza en mí y yo me vea con fuerza y energía, pues seguiré liderando esto, y en el momento que dejen de hacerlo, yo no me vea con fuerza y energía, pues dejaré y lo seguiré viviendo, porque Hombre, siempre va a ser mío de alguna manera, o siempre va a tener algo mío y siempre voy a verlo crecer, ¿no? Pero no me planteo, como el resto de cosas en mi vida, nada de futuro. O sea, de momento tengo un año por delante, veremos si continúo más adelante, pero bueno, vivo el día a día y centrándome en trabajar en lo que queda ahora. Qué bueno. Antes has hablado de síndrome del impostor. Viendo cómo crece todo, hay un poco de vértigo porque dices, joder, es que esto crece. ¿Tú eso cómo lo llevas? ¿Tienes algo de síndrome del impostor con eso? No. Ahora no. Quizá en algún momento que me veía más joven, más verde, que decía, no tengo colmillo todavía, pues según qué mesas de negociación, ¿sabes? Sí, en las primeras reuniones del convenio colectivo me decían, tú te callas, porque, ¿sabes? O sea, me apetecía, y pues sí que es cierto que vas teniendo ya un bagaje, una experiencia, ya tengo unos años y un recorrido, y no siento, o sea, no tengo síndrome del impostor, no. Creo que viene un crecimiento, pero no me asusta tampoco. No me asusta. Más es que no lo personalizo en mí. O sea, el crecimiento es del fútbol femenino. O sea, yo al final lidero esto y estoy de paso. Las personas pasamos por las instituciones, pero las instituciones se quedan. Entonces, no lo vivo como yo, ¿sabes? No estoy yo en el centro. Estoy yo. Buenísimo. Venga, última pregunta. Última La que siempre pregunta. hacemos. Esta es la más importante. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? Como el que hemos pasado contigo. Bueno, no sé, alguien que se te venga a la cabeza. A contar su historia, lo que ha vivido.
Puede ser, vamos. A ver, podría deciros mucha gente del fútbol femenino, Tú dinos. pero también se me viene a la cabeza gente muy interesante. Sí, Tú puedes lo decir que más de uno, ¿eh? quieras. ¿Quién se te me viene va a a la reñir cabeza? porque es que esta pregunta ya me la hicieron una vez y es que siempre digo la misma persona. Bueno, Soy muy predecible. No, mira, tenéis que traer... ¿Puedo deciros dos? Sí, claro, lo que o quieras, lo que tres, quieras. lo que tú quieras. Vale, tenéis que traer a Javier Lozano, Vale. doble campeón del mundo. Es una persona con una honestidad y unos valores que para mí ha sido fundamental en mi crecimiento personal desde que llegué a Liga F y profesional. Una persona de la que he aprendido mucho y de la que aprendo cada día. Y creo que tiene mucho que contar. Si pensáis que yo os conté cosas, empieza a alargar aquí, que vais a decir lo de Bea, quedó para nada. O sea, cuenta todo y ha vivido mucho dentro de la federación, como liga, o sea, tiene una visión muy como entrenador, seleccionador, bueno, tiene mucho que contar y es una persona que merece mucho la pena. O sea, es una persona con la que yo no podría estar horas. Cuéntame, abuelo Lozano, cuéntame, cuéntame que aprendo, o sea, que traerlo. Por esa parte, Miki, para tu tranquilidad, creo que lo tenemos muy fácil. sí, ¿no? Venga, vale. Y luego por el cariño que le tengo y porque creo que es una mujer que ha vivido mucho del fútbol femenino, y para mí ha sido también siempre fundamental, es Lola Romero, del Atlético de Madrid. La tenéis aquí cerquita y ella ha sido jugadora en otra etapa, o sea, sí que ha vivido también todo el crecimiento y desde la postura de club. ¿Cómo lo está viviendo un club? Todo este crecimiento, porque a veces yo puedo dar la visión, bueno, he sido club, intento siempre pensar en el club, pero al final estoy velando por una organización, eso desde otro punto, pero ella desde el club, cómo ha vivido este crecimiento y ahora liderando, lleva ya años, ¿no? Con la sección femenina, un club como es el Atlético de Madrid, creo que merecería la pena. Qué guay. Buenísimo. Invitación lanzada. Ah, que os lo vendí bien, os lo vendí Muy bien. Eso te iba a decir, como A lo ver, he nos vendido, tenéis que ayudar estará agradecido. Nos tenéis que ayudar con el Atleti para que nos dé un que poco ceda de... un poquito, Sí, ¿no? que nos dé un poco. nos dé un Yo os poco. ayudo. Se nos está No, resistiendo. Dudo que Lola, bueno, no lo sé, evidentemente, pero Bueno, las lo políticas seguiremos. de comunicación de clubes, pero Ya. Lola es una persona, vamos, cercana que si puede, Genial. la tendrá. Tarde o temprano lo conseguiremos. Eso es. Invitaciones lanzadas. Eso es. Beatriz, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Has Esperemos estado a que- gusto? ¿No me veis? Estoy aquí. Pues no nos vamos. Estoy como en casa. Seguimos. Estoy como en casa. Estoy como en No, casa. La pero verdad que me he agradecemos sentido muy mucho. a gusto hablando así. Estupendo. Muchas gracias, de verdad. Y daros la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Eso es. Es muy poco lo que está pasando con lo que creemos que va a pasar. Sí. Sinceramente, el potencial es enorme. enorme. Totalmente. Sí, de acuerdo. y eso, dar la enhorabuena por lo que dices tú, que estáis en una buena posición ahora, pero que también ha costado lo suyo, partisteis de cero y eso tiene mérito. Y sobre todo el afrontarlo así, darte la enhorabuena a ti y a todos los que estáis detrás. Pues muchas gracias a vosotros y nada, yo encantada de estar aquí a vuestra disposición para futuras veces. Ya esperaremos, dejaremos margen. Cuando tenga algo que contar, cuando os comente ya las asistencias han crecido, Venga. entonces vendré con ese titular y... Lo apuntamos, ¿eh? Sí, Lo sí. apuntamos, ¿eh? Esto queda Aquí. grabado. Esto queda grabado, María me está escuchando, que es la que me pone la agenda. Así que nada, gracias de verdad. Mil gracias. Mil gracias. Adiós.